en comunicación telefónica a Miguel Ponce, que sabe mucho de estos acuerdos que se han firmado, acuerdos de agricultura, de transporte, de cooperación fiscal y financiera, y también el acuerdo bilateral de monedas, hablando del Schwabs. ¿Cómo le va, Miguel? Pero qué alegría escucharte, Vero. La verdad es que simplemente ratificar lo que el jueves pasado adelantábamos charlando con ustedes, ¿no es cierto?, por Canal 26, yo diría casi en primicia, que obviamente esto que acaba de finalizar hoy, recién, hace minutos, es en términos de efectividad conducentes, en términos cuantitativos, lo más importante en términos argentinos que le ha ocurrido desde que empezó el G20. Esto no es en los marcos del G20, como dijo el locutor inicial, sino en marcos del G20 finalizado, en los marcos de la visita oficial de Xi Jinping a la República Argentina. No es, obviamente se da aprovechando la oportunidad que viene para el G20, pero esto es en los marcos de la visita oficial. Ahora, ¿por qué decimos que en términos de efectividades conducentes esto es lo más importante de todo lo que ha ocurrido estos días? Cuantificadamente, China hoy es el primer banco, llamémosle así, el primer financiador individual que tiene Argentina hoy. Por eso firma el presidente del Banco Central el swap de 8.500 millones, ¿no es cierto?, que acaba de concretarse. Segundo asunto, es el primer inversor externo que Argentina tiene hoy. Pasa a ser sin dudas con los acuerdos que se han firmado, que van desde los temas atómicos, ¿no es cierto?, nucleares, que todavía falta 2 o 3 meses más de negociación, pero ya la voluntad está tomada, que va a ser la construcción de Atucha 3, hasta las 2 represas que ya están en marcha, más las obras de infraestructuras planteadas, más el ferrocarril San Martín, la recuperación, etcétera, más esto que están hablando de nuevas obras y viales, ¿no es cierto?, de las cuales el financiamiento va a ser chino. Entonces, y además, por si fuera poco, es el primer mercado en importancia al que hay que conquistar. Yo me imagino la envidia del presidente Macri escuchando que en el 2020 China logra pobreza cero. La promesa que se había hecho para nuestro país, y él obviamente lo dice y lo puede decir porque casi lamenta estar con tasas de crecimiento cercanas al 7%. Ustedes se imaginan nosotros que si hoy tuviéramos tasas de crecimiento de la mitad, lo contentos que estaríamos. Bueno, ahora, Miguel, perdón, una pregunta, ¿no? Cuando el presidente chino dice vamos a terminar de sacar de la pobreza a los chinos que nos quedan pobres para dentro de 2 años, uno se pregunta, porque la impresión que tenemos acá desde la Argentina es que la mano de obra china, ya por más que sean chinos que estén ocupados, es verdaderamente muy esclava, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega esto para firmar convenios comerciales, teniendo en cuenta esta gran ventaja que tienen los chinos con una mano de obra absolutamente barata respecto de los demás países, ¿no? Pero te quiero decir que esto es un concepto antiguo. La mano de obra barata hoy es Vietnam, es Indonesia. Hoy China ha dejado de ser el país donde la mano de obra es la más barata, como fue en los tiempos en los cuales objetivamente esto era así, y la mano de obra era mano de obra esclava, y mostraban cuando alguno lograba visitar los lugares del interior chino, particularmente los lugares rurales, veía claramente que había una mano de obra esclava, particularmente en el tema de las cosechas y lo que fue la primera etapa industrial. Hoy por hoy esto ya no es así. Cuando uno va, me tocó estar precisamente cuando el lanzamiento de la ruta de la seda allá, la visualización que uno tiene de China es China entrando no al siglo XXI, al siglo XXII. Esto es lo tremendo. Por eso es que las 2 reuniones más importantes que ha tenido Xi Jinping ha sido la primera, la de anoche, donde lógicamente hay beneficio para ambas partes. Lo que logra Xi Jinping, que es seguir pagando aranceles del 10 y no del 25 para ingresar sus productos. Y por lo tanto, paradójicamente, Estados Unidos, que quiere achicar el déficit comercial con China, este año lo va a ampliar, va a tener más déficit comercial este año que el año pasado. Y eso que lo quería reducir. El segundo elemento es que Estados Unidos, lógicamente, logra que China diga que va a importar más. O sea que va a intentar achicar esta diferencia,
aunque los números de este año le den peor que los del año pasado. ¿Por qué lo tiene que hacer Estados Unidos? Y bueno, porque ya empezaron a cerrar algunas plantas emblemáticas como es General Motors, ¿no es cierto? Las 4 de General Motors, que empiezan a recibir insumos que producidos en las propias plantas proveedoras de General Motors que están instaladas en China a valores muy superiores a los que lo estaban recibiendo antes, por lo tanto le quita competitividad. Esta competitividad pasa a ser más compleja ahora, luego de refirmarse el acuerdo con México y Canadá. Por lo tanto, Estados Unidos tiene necesidad de atemperar este tema de que le sigan llegando insumos caros. Me parece que la reunión recién es muy importante. Obviamente, acá hay que subrayar la tarea diplomática del embajador Diego Guelar, a quien he visto trabajar como pocas veces he visto trabajar un embajador. Diría, me hace acordar al trabajo del embajador Tito Caminter en Vietnam, y hoy Vietnam es la tercera o el cuarto destino de nuestras exportaciones. De hecho, fue el segundo con el que obtuvimos el otro día superávit comercial, ¿no es cierto? Miguel, dos consultas. ¿Qué tal, Miguel? Soy Emiliano. Dos consultas. ¿Cómo va? Dos consultas. La primera es si el episodio del viernes, después de la bilateral del viernes, entre Macri y Donald Trump. Depredadores. Exacto. En algún lugar la diplomacia china lo anotó. O con estos acuerdos firmados pareciera como que el caso pasó de costado. Esa es una. Y la segunda es, ¿cómo imaginás la inserción de la Argentina de aquí en adelante con todos estos avances que está haciendo China? Correcto. En el mercado chino? ¿Sigue con un carácter primario la exportación argentina o puede evolucionar? Bien, dos cosas. Yo hoy, en el momento que llegaban, empieza la reunión con los depredadores. Sí. Chicaneando justamente este tema. Primero, todos estos acuerdos ya estaban resueltos antes de llegar. Claro. Por eso hablo de la tarea previa, ¿no es cierto?, del embajador Guelar y obviamente los funcionarios de cada uno de los ministerios involucrados. Sí. Digo, esto no se resuelve acá en Buenos Aires. Segundo asunto, es muy importante que haya ocurrido este fallido, llamémosle así para calificarlo suavemente, por no decir esta piolada de la democracia, de la diplomacia estadounidense metiendo este tema, porque nos permite clarificar un tema que a esta altura es necesario que le quede claro a todo el mundo. No hay más bloques, por lo tanto, Argentina no tiene la obligación de elegir entre Estados Unidos o China. Argentina puede tener la mejor relación posible con los Estados Unidos y lograr el apoyo político que ha logrado para el tema Fondo Monetario Internacional, que le garantiza a Macri que todo el financiamiento externo que necesita hasta el momento de las elecciones ya lo tiene garantizado. Sí. De hecho, lo ha dicho Trump, si es necesario más, va a haber más, subrayemos este asunto. Pero, y obviamente puede acordar en términos de energía, la participación en Vaca Muerta, mejorar el intercambio comercial también con los Estados Unidos, como es este retorno después de 17 años del tema cárnico, más 100 cosas que están pendientes. Y puede tener con China la mejor de las relaciones también. A ver, los dos países que mejor vínculo han tenido históricamente con Estados Unidos en nuestra región, Chile y Brasil, tienen como principal socio comercial hoy a China. Entonces, ¿por qué Argentina tiene que optar entre una cosa y otra? El hecho de que la piolada diplomática de los Estados Unidos haya metido esta frase con intencionalidad de tratar de generar una fisura allí, yo creo que es de una ingenuidad o de una torpeza propia de la administración Trump. Y esto los chinos lo saben. Ahora, hablando de los acuerdos que específicamente se firmaron, Miguel, se firmaron acuerdos... Vero, ¿Sí? perdóname, ¿Sí? me faltó la segunda parte. Sí. La parte de la pregunta. ¿Seguimos siendo primarios o vamos a ser el supermercado del mundo en algún momento, como quiere el presidente Macri? Por un tiempo, hegemónicamente, vamos a seguir siendo primarios, pero hay un avance que empieza a notarse. Fíjense ustedes, ya se incluyen cuotas de aceite de soja. Hasta ahora ellos nos venían comprando granos y fabricando el aceite. Ahora nos van a seguir comprando granos porque tienen un déficit muy grande, particularmente porque han dejado de comprarle a los Estados Unidos, o le compran menos, y nos compran aceite. Esto es importante.
Segundo asunto, es obvio de que se empieza a abrir hacia otras economías regionales, el tema de la cereza, el tema de los caballos de polo, etcétera, el tema del corderito patagónico, que venía muy demorado, parece que el tema se ha acelerado. Es decir, yo creo que gradualmente Argentina tiene que aprovechar este buen momento vincular con China para avanzar en el tema de agregado de valor, porque mientras tengamos commodities que cotizan bien, todo ok, entre comillas, todo ok, pero lo que nosotros necesitamos es privilegiar de qué manera los trabajadores argentinos tienen más empleo y por lo tanto podemos agregar más valor a las exportaciones que de por sí van a ser crecientes este año, ¿no? Y la última pregunta, Miguel, muy cortito, se firmaron acuerdos de cooperación fiscal y financiera. ¿A qué se refieren estos acuerdos? Bueno, yo creo que básicamente al tema de la doble imposición. Hay empresas argentinas que se quejan de tener que pagar impuestos en origen, por ejemplo, y tener que pagar impuestos cuando llegan aquí. Hay empresas exportadoras que dicen, estamos exportando impuestos. Esto es general, no es un problema con China. Esta es una situación que Argentina tiene que irla resolviendo con cada uno de los países con los cuales tiene intercambio comercial. No se puede seguir exportando impuestos. Tiene que haber algún tipo de acuerdo por el cual estas dobles imposiciones finalicen. Debemos ser de los pocos países en el mundo que todavía no tienen claro que este tema hay que resolverlo y que este tema sobre todo nos quita competitividad, porque obviamente un exportador argentino o un importador argentino, esto lo incluye en sus costos. El importador argentino, ¿cómo lo paga? ¿Quién lo paga? ¿Lo termina pagando el consumidor, si es un producto final, o lo termina pagando la industria que está importando un insumo que ha grabado allá y ha grabado acá? Y el exportador igual, el exportador lo tiene que incluir en sus costos, por lo tanto, obviamente, esto nos quita competitividad. Muchísimas gracias, Miguel, siempre tan claro. Por favor.